escribiendo Aloha para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. En Prensa Radial. El análisis político del momento. Continuamos con más información en su noticiero Prensa Radial y en esta ocasión ya contamos con la presencia del doctor Patricio Valdivieso Espinosa, con quien vamos a hacer información sobre los hechos políticos que están generando. Y yo le voy a preguntar más adelante la connotación de una palabra que la dijo el presidente de la República, Lenín Moreno. Es la solemnidad jurídica, si se puede decir, que me lo corrija más adelante el doctor Patricio Valdivieso. El presidente de la República dice sinvergüenzas a los que manejaron la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Esa palabra sinvergüenzas tiene una gran connotación en la parte jurídica, pero eso lo vamos a analizar más adelante. Pero antes de ello, doctor Patricio Valdivieso, quiero invitarlo a escuchar lo que decía el presidente de la Asamblea Legislativa, doctor José Serrano, en torno a lo que es la decisión del bloque de Alianza País y de sus aliados, de pedir la comparecencia del fiscal general y del contralor general para que dé a conocer temas de los que se están generando en el Estado ecuatoriano. Escuchemos para ir al análisis. A través de ustedes queremos informar a la ciudadanía de algunas importantes decisiones que hemos tomado dentro del bloque, Alianza País y los aliados, y al mismo tiempo que han sido ya procesadas frente a peticiones que hemos realizado directamente al Consejo de Administración de la Legislatura y que tienen que ver con lo siguiente. En primer lugar, ratificar la unidad que mantenemos como bloque de Alianza País y nuestros aliados, los 74 asambleístas que fuimos electos el pasado 19 de febrero y que conformamos esta mayoría absoluta dentro de este periodo legislativo del 2017 al 2021. Que esa unidad está basada en el cumplimiento cabal a nuestros principios ideológicos, a nuestro pensamiento político y obviamente al cumplimiento de un plan de gobierno que fue presentado conjuntamente con el presidente de la República y con nuestro vicepresidente de la República, y que ganó las elecciones el pasado 2 de abril. Y que esta unidad apuntará y coadyuvará a que ese plan de gobierno se cumpla en el marco también del cumplimiento de nuestros compromisos y nuestros planteamientos de principios políticos que tenemos en el movimiento Alianza País conjuntamente con nuestros aliados. En segundo lugar, el bloque ha requerido y ha tomado la decisión de solicitar al Consejo de Administración de la Legislatura, quien aprobó también el día de hoy, la comparecencia del señor Fiscal General de la Nación, para que, de manera conjunta, la Comisión de Fiscalización y la Comisión de Justicia reciban al señor Fiscal para, conforme a la resolución de la Asamblea, del Pleno de la Asamblea Nacional, que se tomó hace aproximadamente 2 meses, el señor Fiscal General de la Nación actualice la información y rinda cuentas sobre el avance de las investigaciones en los casos de corrupción del denominado caso también a nivel internacional de Odebrecht. Y adicionalmente ha requerido que se incorpore toda la información y que se actualice también toda la información relacionada a los casos que investiga la Fiscalía y la Justicia de Petroecuador y específicamente los que involucran al señor Carlos Pareja Yanuseli. Por otra parte, el bloque ha tomado la decisión y al mismo tiempo ha solicitado al Consejo de la Administración de la Legislatura, quien el día de hoy aprobó ya la comparecencia del señor Contralor General del Estado subrogante,
para que informe y rinda cuentas sobre sus declaraciones y sobre sus actos relacionados a iniciar una auditoría de gestión sobre la deuda que en los últimos años ha tenido el Estado ecuatoriano. Auditoría de gestión que le está prohibida, más bien dicho, que fue reformada, que fue derogada de las competencias específicas de la Contraloría en una enmienda que se realizó hace prácticamente 2 años. Con esto iniciamos también un proceso de fiscalización importante sobre las acciones del actual Contralor subrogante y obviamente tendrá que rendirle cuentas a esta asamblea en la comisión de fiscalización, para lo cual las convocatorias se cursarán en el transcurso de esta semana para que las mismas se realicen el martes y miércoles de la subsiguiente semana. Reiteramos entonces la unidad de este bloque y la comparecencia y el requerimiento de comparecencia a las 2 autoridades que ha sido ya aprobada el día de hoy por el Consejo de la Administración de la Legislatura para continuar con el proceso de fiscalización y con el proceso de lucha contra la corrupción, que es uno de los temas medulares y prioritarios que tenemos como bloque y como movimiento político. Preguntas, por favor. Presidente, buenas tardes. Doctor Patricio Valdivieso, esto es lo que puntualizaba el presidente de la Asamblea Legislativa el día de ayer sobre varios aspectos en un mismo tema. Pero al parecer como que están nerviosos o les preocupa el tema del proceso de investigación de actos presuntos de corrupción que están ventilándose en la justicia ecuatoriana. ¿Es necesario la comparecencia del fiscal y el contralor a la Asamblea Legislativa o es que la Asamblea Legislativa pida primeramente celeridad a estos procesos de investigación? Bienvenido, doctor. Buenos días, Lindo. Buenos días a los radioescuchas y a quienes lo siguen por las redes sociales. Es parte de un circo que lastimosamente continúan armándolo. Pero dentro de ese circo comienza a caérseles el telón. Comienza a caérseles todo ese manipuleo institucional que tuvieron armado. Mire, es sorprendente que quienes están obligados a fiscalizar el manejo, la conducción, la administración del Estado, en este momento quieran amedrentar a quienes están comandando las instituciones que deben controlar e investigar. Y las interpretaciones que hacen no son otra cosa que réplicas de aquellas que se dijeron hace 2 semanas en Bélgica. El que manejaba la corona de la década saqueada dijo ya: ¿cómo se les ocurre que nos pueden auditar la deuda externa si esta ya está auditada? Hasta el 2015, dijo. Lo mismo están repitiendo en este momento, ahora, a nombre de la función legislativa. Y eso no creo que sea adecuado. Está desechando la Comisión de Fiscalización y el mismo Consejo Administrativo Legislativo le está restando poder para poder fiscalizar, valga la redundancia. Doctor. Seguramente quieren amedrentar. Seguramente lo quieren amedrentar. O generar miedo. Sí, el amedrentamiento que ellos quieren provocar es precisamente creando el temor y diciéndoles, mira, nosotros estamos por encima, pero no creo que lo van a lograr. A ver, el presidente Serrano, presidente de la Asamblea, decía, estamos el bloque país en unidad. No, señores, ya no se engañen. Ahí ya no hay unidad. Ahí hay 2 bloques totalmente marcados, o tal vez hasta 3. Uno, los que aún siguen con el fanatismo del correato. Otros, los que quieren cambiar este país y seguramente se pondrán al mismo nivel, en los mismos temas, en el mismo camino del gobierno de Lenín Moreno. Y claro, también hay los despistados, que incluyen a los colados, que no saben para dónde ir. Recuerde, un asambleísta con todo desparpajo decía, es que no sabemos, esto es como un divorcio, no sabemos si irnos con la mamá o irnos con el papá. O sea, severendas insolencias. Pero regresando al tema, armaron la Constitución y las reformas de carácter legal para protegerse.
O sea, mire lo astutos que son. Cogen, saquean el país y como tenían en ese entonces la Contraloría de lado, le decía, audítame antes de salir. Prácticas terribles. Exacto. Que eso, por ejemplo, a los señores y señoras legisladoras y legisladores deberían tomar en cuenta. Inmediatamente plantear una reforma a la ley orgánica de la Contraloría, con la finalidad de que en todos los niveles de gobierno las auditorías se hagan posterior a la finalización de los mandatos. Porque vivos aquí. Dejo atracando el país, dejo atracando el municipio, dejo atracando el Consejo Provincial y 3, 4 meses antes les digo denme auditando y están prácticamente suscribiendo, subrayando que el atraco ha sido legal. No. Y aquí hay otra cosa que con relación a este tema no creo que se nos deba pasar por alto. ¿Cuál sería este? En las reformas que las metieron como enmiendas constitucionales, que están vigentes desde diciembre del 2017, precisamente quitaron dentro de las competencias de la Contraloría la inspección, la revisión, el auditar, la gestión. Y en este momento, el informe técnico económico. En base a eso, viene el presidente de la Asamblea, claro, él no estuvo en ese entonces, era ministro del Interior. Viene el presidente de la Asamblea y a nombre de ese movimiento país dice, vamos a llamarlo al Contralor porque no puede vulnerar la Constitución, ya no puede revisar la gestión. Ey, un ratito. No creo que el Contralor sea tan torpe en este momento para ir a efectuar una auditoría a la gestión. No. Va a ser una auditoría a las cuentas. Exactamente. Conversábamos con usted y usted ponía un ejemplo, ¿no? Decía, a ver, si una ama de casa va y compra un domingo 10 limones en $1, el otro domingo compra 10 limones en $1 y el tercer domingo dice, bueno, compré 10 limones pero en $3. ¿Dónde están los $2 de pérdida para el hogar? ¿No es cierto? Es un caso, digamos, que usted lo decía. A ver, y yo le contestaba, a ver, un momento. Ahí no se va a auditar por qué se fue al mercado, sino por qué desvió los fondos. En otras palabras, señor doctor, si hay cómo hacer la auditoría al manejo económico de la deuda del Estado ecuatoriano, pero especificando el rubro determinado, en este caso. Sin duda. El manejo económico en la repotenciación de la refinería, por ejemplo. A ver, no va la Contraloría a auditar, ¿sí?, cómo obraron. No, va a controlar cuántos robaron. O sea, las cosas deben ser claras. No va a auditar cómo obraron, porque ya no puede auditar la gestión. Lo que va a hacer es controlar cuántos robaron, cuántos se saquearon, cuántos se llevaron. Y eso no está prohibido ni en la Constitución ni en las leyes. Pero más allá de eso, de la parte de control y de la parte de legalidad, nos preocupa que la Asamblea, o parte de la Asamblea, porque en este caso es el bloque, algunos del bloque país, no creo que estén todos. Yo aspiro por lo menos que haya todavía gente honrada ahí. ¿Sí? No pueden salir a defender a su expatrón, cuando en realidad lo que ellos están ahí es por un mandato popular para legislar y fiscalizar. Pero doctor, es que la lección que nos dio el día de ayer en el informe de hidrocarburos, la situación económica es preocupante. Por eso yo le decía más adelante, vamos a hacer que usted diga esa palabra en el aspecto jurídico. Si dicen no hay cómo hacer una auditoría a la deuda, con el informe de ayer se reabre esa auditoría a la deuda porque dijo el presidente, estos sinvergüenzas manejaron mal lo que es la parte económica. Lyndon, lo venimos sosteniendo desde hace un buen tiempo y precisamente el día de hoy escribimos al respecto. ¿Sí? Están transfigurando, cambiando los tipos de delitos para prácticamente encubrir las verdaderas responsabilidades de todos los atracadores. Porque todo forma parte de una componenda.
El tema de la refinería, la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, el tema de la refinería del Pacífico, todas estas cuestiones fueron grandes atracos, en lo cual Capaya decía que no se mueve nada ahí sin el consentimiento del presidente anterior, Correa. Es decir, Y que el que está encargado de muchas de esas cosas era el vicepresidente Glass. Entonces hay que ir a los verdaderos responsables. Aquí no van a decir, no, lo que sucede es que no dejaron la factura de cuánto coimaron. No, a ver, vamos por partes. Se es responsable tanto por acción, es decir, por lo que se hace, como por omisión, por lo que se deja de hacer cuando nos corresponde hacerlo. ¿A quién le entregaron el Ecuador para que lo administre? ¿Le entregaron a Capaya? No. ¿Le entregaron a Bravo? No. ¿Le entregaron al Primo Delgado? No. Electoralmente se lo designó a un presidente. Y de acuerdo a la Constitución, él es el responsable de entregarle ciertas atribuciones, ciertas delegaciones al vicepresidente, y él le delegó a Glass que maneje todos los sectores estratégicos. Por lo tanto, los dos, si no son responsables por acción, lo son por omisión. En ese sentido, no sirven para manejar, para dirigir, para administrar un país. Son responsables. Porque a tiempo tuvieron que haber parado todos estos saqueos. Más allá de que, por ejemplo, se habla de muchas barbaridades, como plata en campaña, como sobornos, esconder documentación, sí, viajes en las que el avión iba sin control. Todas estas cosas son terribles en el país. En todo caso, doctor, hay que ir lo que se manifestábamos con Pablo en comentarios anteriores, determinar la ruta del dinero. Y la ruta del dinero ya la estamos determinando por las palabras que está diciendo Capaya. Capaya es un hombre clave para sincerar todos los atracos. Aquí no es que van a intentar deslegitimar, aquí no es que van a intentar decir no, lo que pasa es que es un ex convicto, un prófugo o ex prófugo y no se le puede creer. No. Aquí lo que él va a decir hay que contrastarlo a través de la investigación fiscal. Cuando él dijo que le entregó bolsos o maletas con dinero o portafolios con dinero a Pollitt y a Chiriboga, ¿por qué las investigaciones no se han profundizado revisando videos del Swiss Hotel, pidiendo llamadas, para ver si en algo estos indicios pueden ir configurando el presunto delito que se ha denunciado? Entonces, lo mismo sucede con las otras cuestiones. Decían que, por ejemplo, perdemos $1 o $2 en cuanto tiene que ver a la transportación del petróleo. Y lo explicaba el ministro de Hidrocarburos en forma clara. Decía, a ver, lo que sucede es que un precio tiene la transportación del petróleo en un tipo de barco y otro en otra. Es lógico, cojamos la cooperativa Loja. Vale $20 Loja-Quito, el turno normal. Vale $40 en el ejecutivo, en el cochecama, en el buscama, perdón. Ah, no, saben que como es plata del pueblo no hay problema, como es plata pública, paguemos todos los pasajes a 40 indistintamente de la cooperativa. Esas cosas deben ser auditadas. Y si alguien paga con plata del pueblo un poco más, tenga la plena seguridad de que ahí está siendo coimado. Que intenten esconderlo, que nadie les va a dar factura, que no entregan las coimas, dejando evidencia es una cosa, pero los perjuicios están dados, y eso no se llama ni cohecho ni concusión, se llama peculado y así deberán tratarlo. Ahora, señor doctor, y bienvenido a Prensa Radial, Lindon hacía referencia sobre los aspectos de corrupción, pero hay una circunstancia que en este momento se está hablando fuertemente, usted ya manifestó sobre el tema de la Asamblea Nacional Legislativa. ¿Qué va a pasar al interior de la Asamblea? Tiene que darse a conocer en pleno, a la sesión de la Asamblea en pleno, lo que sería un posible juicio
al vicepresidente de la República, pero no este trámite pasar por el CAL cuando ya el CAL prácticamente dijo que no habían actos ni pruebas para poderlo llevar al vicepresidente a un juicio político, señor doctor? Al parecer están creando el ambiente por tosudez. Al parecer están creando el ambiente para que haya una zozobra, un problema social, una inestabilidad en el país. Uh-huh. Y ahí la salida debería ser la muerte cruzada, que puede decretarla el presidente Lenín Moreno. Si él ve claramente que no puede manejar este país porque tiene una asamblea o la mayoría de una asamblea que de manera torpe simplemente está tratando de defender todos los atracos del pasado, pues la salida constitucional sería incluso decretar la muerte cruzada. Doctor, el dinero puede por parte del presidente, claro, no la destitución de la asamblea para contra el presidente. Porque también puede darse y doctrinariamente, claro, se las conoce como muerte cruzada ambas. Claro, y se está manejando esas tesis, señor doctor, en el sentido que la Asamblea podría también pedir la muerte cruzada para... Sí, pero ahí necesita las 2/3 partes y lo veo casi imposible que eso suceda. O sea, la situación va a favor del presidente de la República. Sí, pienso que en esa perspectiva es indudable que quien tiene en este momento la sartén por el mango es el presidente de la República. Ahora, señor doctor, ¿el dinero de la corrupción puede traer violencia en el Ecuador? Sin duda, es bastante peligroso. El hecho, por ejemplo, en el que haya una bronca entre ciertos tentáculos de la mafia que hubo en la década saqueada, es bastante complicado. Ojalá no suceda. Ojalá las autoridades puedan obrar de manera rápida. Ojalá puedan poner todo el aparataje del Estado a operar de manera consciente, con el respeto siempre al debido proceso, a los derechos humanos, pero ojalá la institucionalidad haga su papel de forma inmediata. Caso contrario, podemos ver un zafarrancho, incluso peligroso, en el que puede ser bastante trágico en el país. Ya se están sacando los cueros al sol. Claro. Y eso es complicado. Claro. Ahora, doctor, yo siempre manifesté, y por ejemplo he manifestado en los últimos comentarios, que las palabras del señor Capaya, de Carlos Pareja Yanuseli, van a generar no solamente una reestructuración en lo que sería el tema del Estado, estamos hablando de Contraloría, Fiscalía, incluso el mismo Poder Judicial, que podría traer remesones en su forma de cómo está estructurado, señor doctor. ¿Por qué le digo ello? Por ejemplo, ¿qué pasaría cuando hablamos y observamos las declaraciones de un ministro fiscal que prácticamente prevalica ante las situaciones que se está ocurriendo o que están ocurriendo en el Estado ecuatoriano, señor doctor? Aquí hay una bronca de titanes, ¿sí? Que el mismo presidente de la República los ha llamado mafias. Y sin duda están utilizando incluso el Estado. Pero esas mafias controlan instituciones como la Fiscalía, por el tema de que se adelanta criterios del mismo fiscal. A eso vamos. Incluso para esto nos damos cuenta que el órgano más poderoso del país, por el momento, dependiendo de la utilización, es la Contraloría. A tal punto que es lo que primero, por ejemplo, lo desecharon a Poli. Claro, dio pábulo. Claro. Había estado con las manos, pero con varios guantes. Y en este momento la Asamblea quiere equilibrar, o parte de la Asamblea, los Verde Flex, quieren equilibrar el poder, supuestamente amedrentándolo al Contralor, que lo van a llamar a juicio político y todas esas cuestiones. Y lógicamente tienen el CAL, tienen 5 de 7 miembros, habrá que ver qué sucede. Pero esto tiene que algún momento terminarse, porque no van a poder sostener esa bronca interna, en la cual no tiene nada que ver la partidocracia, ni tampoco la prensa corrupta. Claro. Por lo tanto, las mafias se destruyen solo. El Capo, el Zar, Corleone, todos estos que están involucrados,
tenga la plena seguridad que se van a autodestruir. Y sin duda ahí será la posibilidad para que el Ecuador se reestructure como Estado. Uh-huh. Pero ojalá no cometamos la torpeza de que esa reestructuración conlleve simplemente a cambiar de manos las arcas fiscales o el manejo del Estado a ciertos grupos, no, sino que tratemos de aprender de todos estos saqueos y logremos fortalecerlo al Estado como tal. Claro. Y para eso hay cosas que debemos discutirlas, Pablo. En primer lugar, de manera real, tenemos que lograr un Estado con la independencia de funciones. Eso implica ir a temas netamente constituyentes, señor doctor. ¿Por qué le digo? ¿Por qué le digo ello, señor doctor? Porque usted manifiesta que sacamos de cambiar simplemente de persona que dirija el timonel de una institución, cuando la institución es la que está corrompida, corroída, que permiten estos actos dolosos durante estos 10 años. Entonces, si la corrupción ha florecido es porque la institucionalidad no está bien parada, señor doctor. Sí. Y allí sería... Mire, hay muchas cosas, Pablo. Esa es una. La otra que podemos hacer es lograr que en el Ecuador haya una verdadera transparencia para designar a quienes van a ser cabeza en los órganos de control. Sí, en ciertas instituciones que deben ser completamente autónomas. O sea, en otras palabras, fuera del tema político. Ir al decreto 16, borrarlo de lo que es la faz del Ecuador sin duda, y permitir la organización de la sociedad. Sin duda, hay que reinstitucionalizarlo al país. Contraloría, Procuraduría, el tema de las superintendencias. Consejo Nacional Electoral no, es esa parte. Pero debería. Es un punto. Perdón, mil disculpas, Pablo, sí, totalmente de acuerdo. Tienen que ser órganos de control, pero que tienen que ser designados mediante verdaderos concursos de méritos y oposición. Porque en este momento que las designaciones son netamente partidistas o movimentistas. Claro que sí. Nombramos Contralor, lo dirige el Ejecutivo. Uh-huh. Ahora quieren eliminar, por ejemplo, la función del control social y participación ciudadana, sí, pero quieren endilgarle o darle la posibilidad al ente más político que es la Asamblea para que los designe. No. La Constitución dice que el ingreso y ascenso al sector público debe ser mediante concursos de merecimientos y oposición conforme lo determina la ley. Pero lastimosamente las trampas criollas y estos vivos del socialismo del siglo XXI hicieron que estos concursos sean traspasados, o esa competencia que le entregaba la ley, sean traspasados a los reglamentos o a los instructivos, donde estaba el manipuleo, donde estaba el manejo, donde estaba la coima, donde estaba el direccionamiento de los concursos. Por lo tanto, yo he realizado 2 trabajos sobre el tema de los concursos de méritos y oposición, y personalmente sostengo que debe crearse la ley orgánica que regule los concursos de merecimientos y oposición para el ingreso y ascenso al sector público. Incluso tengo un proyecto que es público, tengo un proyecto ya de ley integral que sin duda hay que modificarlo, acoplarlo, porque el último trabajo que lo realicé fue en el 2013, entre el 2013 y 2014, entre el 2012 y 2014. Uh-huh. Pero pienso que para allá debemos ir, porque más allá de intentar moralizar, tenemos que tener normas claras, ¿sí? Pero que no puedan ser manipuladas con toda facilidad a través de reglamentos o instructivos. No puede ser que usted para un concurso de secretario, por ejemplo, de una fiscalía, le hagan valer un título 30 puntos. Uh-huh. Esas maravillas me encontré cuando hice ese trabajo. ¿Sí? Y que aquellos que se han dedicado a estudiar por varios años tengan un alto puntaje, pero que les digan no, solo máximo puede tener 8 puntos. Lo que sucedió cuando se hacía el concurso para nombrar los jueces de la Corte Nacional. O sea, usted está yendo al tema de la experiencia, calificarla por mayor rango que posiblemente el mismo título. Vamos a algunas cosas, porque no solo es los cartones, sino la calidad moral y ética, pero los cartones doctor. Tampoco pueden ser desvalorizados, porque si alguien tiene una maestría, tiene un doctorado, tiene 2 especialidades, tiene 3 maestrías, bueno, es parte de la formación. Esa experiencia sirve. Claro, pero en cambio... Pero ahí hay que discutirlo. ¿Qué peso le damos?
Sí, y lo otro es el tema de probidad, lo otro es el tema particularmente de ese verdadero concurso, donde no pueden haber trampas. Claro. Donde, por ejemplo, si usted quiere ser contralor, si usted se siente en capacidad, tiene que presentarse sabiendo que va a concursar con reglas claras, preestablecidas. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en el concurso de los profesores de la Universidad Nacional de Loja? Lo cambiaron las reglas de juego 12 o 14 veces en el procedimiento. Porque ¿Por no había qué? una ley definida, clara. Entonces, quien roba en lo poco, roba en lo mucho. Claro. Y en ese sentido, abriendo el panorama para no meternos a un tema específico, sino regresar a lo que estábamos hablando, tenemos que discutir eso desde el campo académico, desde el campo profesional, y dotarles incluso a los asambleístas la posibilidad de proyectos ya hechos para decirles, vean, tomen, revisen esto, háganlo. Pero entiendan, había un dicho bastante hermoso que me gustaba, decía, si crees que tu norma de conducta puede ser elevada norma de comportamiento, hazlo, porque estás convencido de que es buena. Pero no solo porque te beneficia, sino que seguirá siendo buena cuando deje de beneficiarte. Claro, y hay un asunto, doctor, que a lo mejor ahora le podría facilitar el estudio para perfeccionar dicho proyecto de ley. Por ejemplo, aquí en el Ecuador se estila que, por ejemplo, el buen proceder de un ciudadano, de cómo actúa privada y públicamente en todo su historial de vida, no se lo toma muy en cuenta cuando debería ser cuantificado a lo mejor con las más altas calificaciones. Imagínese revisar el historial de un ciudadano en tal institución, cómo trabajó, cuál fue su capacidad, cuál fue su honestidad, si fue corrupto o no fue corrupto. Ese tipo de calificaciones, señor doctor, porque allí también está el éxito de nombrar no solamente a un funcionario por los títulos, sino también por la capacidad de cómo es el comportamiento de él en su trabajo y en la vida pública y privada. Esas reglas tenemos que discutir. Claro, ¿sí? Profundizarlas y ponerlas. Pero no es como la asamblea estadística que pasó anteriormente. ¿Sí? Porque fue un gobierno de las estadísticas. Claro. Y la asamblea no fue alejada de eso. Yo recuerdo las palabras del vicepresidente. Allí lo tenemos a Alex Bravo, de la generación de los jóvenes, dice, ¿cómo? Y resulta que de la era del conocimiento. De la era del conocimiento. Con tan solo 34 años nos apoyó. Y Capaya, Bravo, lo hicimos, decía. O sea, se jactaban de lo que hicieron. Y en este momento ya sabemos lo que hicieron. Puro corrupto, el joven de la ilustración, ni sé qué nomás. Entonces, ¿cuál es la calidad de vigilar? ¿Cuál ha sido el accionar, por ejemplo, de aquel joven del conocimiento, señor doctor? Porque allí estaría el éxito de lo que sería la parte administrativa del Estado ecuatoriano, doctor. Y en ese caso hay mucho por hacer. Claro. ¿Sí? Y yo pienso que no vamos a dejar de hacer ese trabajo. No necesariamente estando de candidatos, postulándonos ni nada. Sino esto es política. Lo que estamos, Pablo, con usted y con Lyndon hablando aquí, y nos escuchan los amigos, esto es política. Pero hay que hacer política de la buena. Doctor, hay una pregunta que poco se la realiza. Y si se la realiza, la hacen sesgadamente. En este momento, por las declaraciones y por toda la información que se ha desprendido sobre el tema de los casos de corrupción en el Estado ecuatoriano, que no es únicamente Odebrecht es una parte. El expresidente de la República debería de ser llamado a declarar en territorio ecuatoriano, señor doctor. En otras palabras, pedir la extradición del presidente de la República. Extraditarlo no va a haber cómo. No va a haber cómo en el caso de él. Ni así los casos de corrupción apunten directamente hacia él. No va a haber cómo porque él tiene doble nacionalidad. De lo que conozco tiene la nacionalidad belga y seguramente no permitirán ninguna extradición. Más allá de que todavía al no ser involucrado directamente con alguno de los casos de corrupción del país, podría pedírsele, oficiársele que venga a hacer ciertas declaraciones sin perjuicio de que éstas puedan exhortarse para que en el reino de Bélgica, es reino, no es república, en el reino de Bélgica se le tome las declaraciones correspondientes. Ahora, doctor, finalmente, ¿podría llegar el caso de ir a un tratamiento de crímenes de lesa humanidad como están planteando algunos sectores en el Ecuador? Eso es indudable. 30 de septiembre tendría que investigarse. Eso se va a dar. Eso se va a dar porque ahí hubo barbaridades de Estado
Pero lastimosamente, Pablo, esos crímenes de lesa humanidad lo terminamos pagando todos los ecuatorianos, porque recuerde que eso desemboca en una indemnización a los perjudicados, y esa indemnización la paga el Estado. Es decir, no se sigue en contra de tal persona, sino es en contra del Estado. Que después se vea la posibilidad de que el Estado, dentro de los 3 años, como manda la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, en 3 años pueda tratar de repetir esos pagos, es otra cosa. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si con esa doctrina internacional, que a lo mejor se derive de las investigaciones que realicen estos organismos o esta institucionalidad como es la Corte de la Haya, a lo mejor se pueda normar constitucional y en ley secundaria como el Código de la Democracia, que con un pronunciamiento de esta característica de un organismo, dicho ciudadano de por vida no pueda ejercer derechos políticos en el Estado? No los va a ocupar, no los va a ejercer, especialmente... No, o sea, puede generarse esa doctrina de poder construir ese tipo de armazón constitucional y jurídica. Están con prohibiciones. Aquellos que han sido sancionados tienen muchas prohibiciones, incluso podría llegarse a la muerte civil, que sí la contempla nuestra legislación, sí, pero eso pasarán muchos años. Perfectamente, muchos doctor. años para que podamos ver eso. Pero la sanción más grande que pueden tener es la sanción del pueblo, la sanción electoral. Y saben muy bien que estaban ya mal, que la gente se había cansado, por eso no quisieron ser candidatos en estas últimas elecciones, y creyeron que podían utilizarlo o manipularlo al licenciado Lenín Moreno. Y en este momento vemos que ojalá no sea un show, ojalá no sea un circo. No se está prestando para seguir encubriendo. Porque el momento en que encubran, Pablo y Lyndon, yo me atrevo a pensar que habrá una explosión social. Porque la gente no va a permitir que queden en la impunidad tantos actos de corrupción, tanto saqueo en la década perdida. Así es, señor doctor, muchísimas gracias por haber hecho opinión directa a través de Prensa Radial. Gracias, doctor. Pablo, y gracias, Lyndon, a ustedes. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es